profesional. Y como decíamos, en este espacio, los ecuatorianos no tienen que votar por pasionismo, no porque los líderes de tal o cual partido digan vota sí o vota no. Deben votar con conciencia de lo que va a hacer. Y para eso están los medios, para ayudar a educar a la población en el conocimiento de lo que debe estar a su alcance. Doctor, buenos días. Ecuador está convocado a una consulta popular para preguntas de una nueva constitución. Cíclicamente el Ecuador cada 20 años nos convocan, 2008, 98, 2008. Ahora, 2027 sería así que se prueba por el sí. ¿Cree que las constituciones son necesarias estarlas cambiando tan periódicamente? Buenos días, doctor. Estimado Jorge, buenos días. Un cordial y afectuoso saludo a su distinguida audiencia y gracias por este conversatorio que permite ilustrar de mejor manera qué es un proceso constituyente. Usted tiene razón, ni siquiera son a veces 2 décadas, sino a veces son décadas nomás. Entonces ya hemos sobrepasado las 23 constituciones, estamos a punto de establecer una nueva si es que la decisión todavía sigue siendo favorable porque todavía hay que pasar determinadas situaciones. Primero, contestar si queremos una constituyente, aprobar el estatuto, la designación de escaños y luego posteriormente, si de ser favorable esa pregunta, si el pueblo ecuatoriano quiere tener una constituyente, tendrá que elaborar en 6 meses las representantes a esta asamblea. Y luego, posteriormente, la nueva constitución tiene que ser nuevamente aprobada vía referéndum. Entonces, todavía nos toca pasar un sinnúmero de situaciones que aproximadamente durarán 2 años a 2 años y medio. Esto sí hay que decirlo, porque la constitución obviamente si plantea cambiar determinadas situaciones, eso tiene que compatibilizar con leyes secundarias. E inclusive en la constitución del 2008 se planteaba aproximadamente 1 año, 2 años para poder compatibilizar. Es decir, que con el periodo del presidente Noboa de pronto estén ya, al final, si es que fuera por una constitución, al final recién de su periodo engranando precisamente la nueva constitución y de pronto vendrá o seguirá la misma tendencia. Entonces, no es un cambio rápido, puede ser un cambio profundo, pero no rápido. Y yo creo que debe establecerse los oyentes y los quienes nos miran que una constitución no se la puede cambiar como se cambia, por ejemplo, de terno de ropa, perdón que lo ejemplifique así. Países desarrollados tienen una sola constitución. Hablemos de Estados Unidos, que tanto nos gusta y al presidente tanto le gusta recurrir a Estados Unidos. Tienen una sola constitución y más de 27 enmiendas. ¿Qué significa que han tenido durante el trayecto ya más o menos de 200 años apenas 27 enmiendas y reformas parciales que se hacen a la constitución? Entonces, en esa situación no es de que mayores constituciones trae mayor desarrollo. Recuerde usted que en la época de Correa se decía que la constitución del 2008, y decía el doctor Fernando Cordero, quien terminó presidente de la Asamblea Constituyente, será una constitución que dure 300 años. No duró ni siquiera 2 años para ser reformada. Entonces, no es la solución, y eso yo sí quiero adelantar, darnos una nueva constitución. Yo creo que debe existir otro tipo de situaciones como políticas públicas, el sinceramiento de la economía en el Ecuador, oportunidades laborales y otro tipo de situaciones que se emergen como políticas públicas. Porque por constituciones deberíamos ser el país más desarrollado, es el que más constituciones ha tenido y de todo una situación. Ahora dice el presidente que quiere tener solamente 180 artículos. Pero lo más grave, Jorge, permítame decir, es que cuando le preguntan cuál va a ser el contenido de la Constitución, él dice, cuando ganemos lo vamos a decir. Y eso sí nos pone en una situación de extrema inseguridad, porque si yo tengo fija la imagen de una constituyente que va a formar una constitución, por lo menos, debería el presidente adelantarnos si va a cambiar o no el preámbulo. Muchos no leen el preámbulo, y yo sé que la mayoría de 10, tal vez uno habrá leído el preámbulo. El preámbulo es el pacto social. O sea, nos convoca una constituyente para un pacto social, porque es un pacto social, debe escuchar a todos los sectores, y ahí nace la constitución. Pero vemos de que lamentablemente en el gobierno de Noboa no existe diálogo, ni siquiera en los paros que ellos han dicho que son paros simplemente cantonales o parroquiales. El diálogo y el consenso social marcan el inicio de un proceso constituyente. El proceso constituyente es el reconocimiento del Estado y del pueblo ecuatoriano como tal.
¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿A dónde vamos y cómo vamos a ir? Si no hay esos preceptos que le digo que cosa en el preámbulo y ni siquiera se conoce cuál es, nos pone un criterio de inseguridad terrible. ¿Para qué quiere constituyente? Claro. Ahora, doctor, entre la constitución del 98 y 2008, decían que la del 98 era un poco más pluralista porque habían de diferentes tendencias y que la del 2008 tuvo un solo corte, que era el que llevaba el gobierno de turno, quien hizo a su manera la constitución, decía. Bueno, hay cosas de la constitución actual que no son tan buenas para el país, que deberían enmendarse o hacerse una nueva constitución. Mire, los cambios, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, pueden hacerse vía reformas parciales o enmiendas, cuya labor le corresponde a la Asamblea, pero también al pueblo, en ejercicio de democracia directa. Uno de los ejemplos básicos es el Consejo de Participación Ciudadana, que es una institución que ha sido cooptada por el Ejecutivo desde su inicio, y no voy a decir matices. Entonces, si quiere haber un cambio, la misma Corte Constitucional ha dicho cuál es la vía, o sea, la vía enmienda y la vía referendo, porque es parte de la estructura del Estado. Podrían haber recurrido a esa situación, pero no lo hacen. Lo que quieren es cambiar una constitución y claro, a veces las constituciones salen como un traje de sastre, ¿no? O sea, el pueblo es el sastre que da precisamente a medida al gobierno de turno. Hay cosas que no van a cambiar, Jorge, y son los puntos vitales que precisamente apunta el gobierno. Han manifestado, porque también son muy dispersos y muy generales, decir, bueno, ¿qué quiere cambiar? O sea, yo sí quisiera escuchar a los asambleístas de Cotopaxi que ya están pidiendo licencia para la campaña. Decirles primero si entienden que es un proceso constituyente, cuáles serían los importantes aportes para la Constitución y cuáles realmente no podrían cambiarse. Yo le voy a adelantar cuáles no pueden cambiarse. Ujú. Ya por ahí escucho criterios trasnochados y con todo respeto de que no quieren ser un Estado intercultural y plurinacional, porque apenas el 5% son indígenas. Pues les voy a decir, con el descontento de siempre, que eso no se va a poder cambiar. ¿Y por qué motivo? No solamente es que depende de una diversidad. Mire, lo ejemplificativo que es el preámbulo. En el preámbulo nos dice que son diversos y de ahí se desarrolla todo el contenido ya dispositivo y normativo constitucional. Pero más allá de eso, nosotros debemos tener constancia que somos suscriptores de convenios internacionales Ujú. e instrumentos internacionales de derechos humanos. Dos convenios rigen el tema de la plurinacionalidad y de la interculturalidad. El convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. Las disposiciones que contienen estos instrumentos internacionales son de directa aplicación al Estado que es suscriptor. Supongamos, el día de mañana con estos criterios trasnochados que aparentan estas gentes que son constitucionalistas, desaparecen el Estado intercultural. Borran de un plumazo el artículo 57, que son derechos colectivos, borran de un plumazo el 171, que es sistema jurídico ancestral. Perfecto. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con el convenio 169 y la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas? Porque eso va a seguir vigente. La constituyente y la constitución, de ser positivo, el encargo va a definir o va a proscribir o a quitar ese tipo de preceptos constitucionales, Jorge. Ujú. Pero ¿y las disposiciones que constan estos instrumentos internacionales? No lo puede Claro. hacer. ¿Cuál es su...? Entonces es una gastadera de tiempo. Es una gastadera de tiempo y de plata. Claro. Ahora, si es que él quisiera salirse del criterio de plurinacionalidad e interculturalidad, fácil, denuncie los convenios internacionales. La Primero. palabra denunciar significa, mire, yo como Estado ya no quiero saber de la OIT y tampoco quiero saber de las Naciones Unidas. Eso más dependerá porque dura un año la denuncia. En algún momento quiso hacer Perú y Venezuela y no lo pudieron en temas de derechos humanos. Entonces, ese tipo de preceptos, si vienen a mi casa y informo a través de ustedes, y ustedes también son los medios. Si mire, si usted quiere cambiar eso, porque estoy seguro van a hacer campaña en esa naturaleza, dígame, ¿qué va a pasar con los instrumentos internacionales? ¿El gobierno va a denunciar? ¿Se va a retirar de estas instancias internacionales? ¿Sí o no? Y el otro tema, que también es neurálgico. Es que hay derechos que favorecen a delincuentes. Perfecto. Artículo 76, 77 de Ujú. la Constitución, Sí. que es una transcripción textual, Jorge, pero textual, de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La pregunta,
Si eliminan de un plumazo las garantías de los delincuentes, porque es lo que quieren, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Convención Americana, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con instrumentos internacionales específicos que tienen hasta con personas privadas de libertad? Por ejemplo, con grupos de atención prioritaria, convenciones de los derechos del niño. Recientemente ya se analizó el tema en la Ley de Integridad Pública, no a fondo, pero había el tema de la situación de que las disposiciones de juzgamiento a menores de edad, como adultos, obstruía o contradecía convenios del derecho, de los derechos del niño. Ahí para poner un ejemplo. Ujú. Entonces, a ver, si queremos que la nueva constitución, porque eso todo el mundo podría desear, quitemos todos los derechos, ¿qué va a pasar con los convenios e instrumentos internacionales? ¿El Ecuador se va a retirar? ¿Se va a aislar de la OEA? Verá que la OEA ahora está de una relación muy fraterna con el gobierno. Correcto. Naciones Unidas también. Doctor, Entonces, la pregunta básica es, y por eso quiero que me escuchen los oyentes, no es fácil. Es una situación que si es que nos están diciendo que van a cambiar por lo menos estos aspectos, nos están engañando y hay un populismo constitucional, demagogia constitucional. ¿qué opina usted de la ciudadanía universal? Muchos dicen que eso nos ha afectado porque todo el mundo llega a Ecuador sin ningún problema. La ciudadanía universal también es un precepto constitucional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, Solo vigente en obviamente también Ecuador, tiene pero límites. Está vigente, por eso le digo, es una compatibilización, pero puede tener determinados recursos y limitaciones. O sea, puede haber limitaciones. En ese sentido, mire, ya se aprobó también una ley de movilidad, ¿no? En las ujú. horas anteriores que limita precisamente el tema de tener antecedentes penales. Es decir, se puede tener, pero con limitaciones. Pero eso no necesita una reforma constitucional. Ya lo hicieron ayer a través de la reforma de la ley de movilidad. Así Y fue. nos han ido demostrando, pues, Jorge, de que la Asamblea Nacional puede hacer reformas hasta de la Constitución. Mire las leyes que se estableció, que la Corte Constitucional, y en algún momento lo dijimos en su mismo espacio, la Corte Constitucional va a ser la esquina en donde se respeten los derechos. De alguna manera decían de que precisamente a través de las leyes están reformando la Constitución. No ha habido límite, no ha habido límite. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran con la misma Constitución que supuestamente le está afectando. El día de ayer salieron las ganancias de los bancos, ¿no? Y las utilidades de los bancos. Con Ayer, la Constitución que dice, por ejemplo, hay economistas que dice Alberto Acosta, ¿no? Se le lee, dice, no, es que la Constitución obstruye el desarrollo. Señora Acosta, economista Acosta, ¿y qué pasa? Explíquenos, con la Constitución de Correa, los bancos han tenido las mejores utilidades y las mejores ganancias. Entonces no es correcto lo que se está diciendo. bajar de 5 a 3 poderes el Estado. Puede ser, puede ser. O sea, el tema siempre es una división de poderes, pero más allá, o sea, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana se puede reformar igual vía enmienda, vía reforma parcial. No necesita una constitución, pero bueno, si es que vamos a ese tema, ¿cuál va a ser la designación? Esa es la preocupación. O sea, a cada aporte ya. El Consejo de Participación no sirve. ¿En manos de quiénes van a estar la designación de autoridades? ¿Que regrese a la Asamblea? ¿Eso quieren? ¿Qué hemos tenido? Pues, o sea, la Pichicorte en la época de Lucio Gutiérrez, ¿no? Se tomó atribuciones de interpretar la Constitución y volaron de un plumazo a más de 30 magistrados, que luego tuvimos los ecuatorianos que pagar las indemnizaciones. Es lo que queremos, decir, pasamos de un modelo a otro tema. A veces somos muy noveleros. Entonces, lo importante sería que así sea tres poderes del Estado, ya, que quiten los cinco, pero se respete la independencia, es lo que queremos, pero mentalidades como el ministro de Reinberg que dice que él puede soltar a los presos y liberar a los detenidos, ¿qué nos está diciendo? Que es dueño de la justicia. Entonces, ¿para qué quieren constitución? Si con la constitución de Montecristi han hecho lo que han querido. Entonces, es tener un Eh, espíritu democrático, Jorge, no solamente querer una constitución, y todavía no está claro cuáles son los defectos específicos, no generales. Porque me dicen, es que es una constitución hecha a modelo correo. Sí, perfecto, pero ¿cuáles son? A ver, dígame, ¿cuáles son específicamente? ¿Cuáles son? ¿Qué se, quieren in- cambiar? se Y si es que esto intenta puede obstruir, puede contradecir instrumentos internacionales, Jorge. Se intenta posicionar de que la Constitución del 2008 es una copia de la Constitución de Venezuela. Y Venezuela, en la crisis que se encuentra, se entiende de que no es tan aceptable. ¿Cuánto de verdad existe en aquello? En lo absoluto, porque no es ni siquiera parecida. Miren la Constitución y no es que salga a defenderle. En análisis objetivos del contenido constitucional es una de las mejores constituciones. Mire lo que ya andan diciendo, ¿no? Porque uno ya tiene que ir más o menos estableciendo qué es lo que quiere. En el sentido de decir, bueno, la naturaleza no tiene derechos, ya. No quiere tener derechos.
la Constitución del Ecuador es una de las tres constituciones a nivel mundial que consideró a la naturaleza con derechos. Y la pregunta es, las mascotitas que tenemos en la casa son parte de la naturaleza. Si borran también de un plumazo los derechos de la naturaleza, ¿terminan afectando también estos derechos? Obviamente. El ambiente termina afectando. Sino que se quiere posicionar todo, ¿no? A raíz de que somos una constitución como Venezuela. No tenemos una constitución parecida porque es diferente en el esquema normativo, en el esquema también de poderes. Pero la realidad es que estamos peor que Venezuela. O sea, tanta comparación que hacen con Venezuela y terminamos siendo peor. Entonces, Ahora, esas comparaciones que a veces son, permítanme decir, odiosas, no pueden permitir de que se ensamblen el pensamiento del Ecuador y decir, es que todo es contra Correa. Correa ya no pinta en el panorama, Jorge. Y es inaudito que sigan diciendo es que es la constitución de Montecristi, pero los derechos que han consagrado independientemente de Montecristi, porque en las discusiones del Pacto Social de Montecristi participaron todos los sectores. O sea, no es de que no participaron, participaron todos los sectores. En la época de Correa también los bancos ganaron. Entonces, ¿de qué régimen de desarrollo puede decir que la Constitución ha obstruido? Entonces, ese tipo de generalidades, de semejanzas, de comparaciones, lo único que le hacen es votar por el miedo como hemos votado en ¿hay, estas últimas décadas. hay riesgos al llamarse a un proceso constituyente cuando Ecuador vive una política polarizada actualmente? Claro. Y básicamente, usted lo dijo, definió al inicio. Nos hemos dado tantas constituciones. Viene otra corriente ideológica y vamos a tener otra constitución. Porque esta gente adora la constitución del 98. Es más, yo le escuché a la ministra Roviria, y le voy a decir a la ministra Roviria que trabajaba en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ella fue parte de la Comisión de la Verdad de los Hechos de 2019, de las protestas, igualmente que Harold Urbano. Era compañero de Derechos Humanos y defensor de la CONAI. El ministro de Bienestar Social ahora ya tiene otro tipo de ideología. Ella decía de que hay que eliminar las garantías constitucionales. ¿Cuáles son? Las acciones de protección, con los cuales los trabajadores desvinculados pueden acceder a nuevamente regresar a sus puestos de trabajo. El habeas corpus, que es una garantía que permite recuperar la libertad o mejorar las condiciones de los privados de libertad o de cualquier otra persona. El habeas data, cuando a través de informaciones quieren tergiversar una realidad de una persona particular. El exceso de información pública, la acción extraordinaria de protección. O sea, la ministra Rubio dice, hay que quitar eso. Pero es que, señora, si fuéramos un Estado que respetara la Constitución, es decir, si Noboa, por ejemplo, hubiera respetado el tema de licencia y el respeto a su vicepresidenta, no hubiera tenido tantos juicios ni demandas constitucionales. La ministra lo que dice es que hay que quitar eso, que eso es de gana, genera problemas. No estamos en Suecia ni en Finlandia, estamos en Ecuador. Ni siquiera le digo, Jorge, le digo en los últimos días, ni siquiera con acciones de protección que han sido favorables a los trabajadores del el sector público quiere recibirles. Y uno tiene que ir a las acciones de incumplimiento y hasta la destitución de funcionarios que impiden el ejercicio de una sentencia favorable. Entonces, si no tenemos esas garantías y esas medidas tan coercitivas, no se va a cumplir ninguna decisión. Por lo tanto, es una situación que es desproporcional lo que dice la señora. Cuando ella inclusive está en la Defensoría del Pueblo y me imagino presentó muchas acciones de protección. Ese tipo de populismo y de demagogia le hace daño al pueblo y le pone, obviamente, en un tema tan especial y específico, en contra, generando derechos que van a mermarse y que van a crear en su contra. Y hablando de este llamado del gobierno, a más del la, votar sí o no para una nueva constituyente, también hay tres preguntas: que regresen bases militares, que se disminuya el número de asambleístas y que se retire el apoyo económico en los procesos electorales a los partidos y organizaciones políticas. Pero quiero centrarme más en el tema de que regresen bases militares. ¿Rompen la soberanía? Obviamente, y ese fue un criterio de un informe de la Comisión de Asuntos Internacionales. Pero más allá de eso, vamos en índole práctico, Jorge. Que regresen bases militares. En época de Noboa van a venir bases de Estados Unidos y están negociando. Tal vez las de Gran Bretaña si les interesa. Pasa el gobierno de Daniel Noboa y viene una tendencia que no es de derecha, que es de izquierda. Vienen las de Vamos China. a traer las bases rusas y la de China.
O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿somos parte de un colonialismo del norte y luego vamos a pasar a ser un colonialismo oriental o del sur? Es lo que quieren y piensan que con las bases militares se soluciona el conflicto. Es que nos tienen, o sea, y esto lamentablemente lo digo en un tono frontal, que el IVA valga la redundancia, iba a suplir el tema de inseguridad, nos iba a solucionar. Que la reforma de leyes también va a solucionar el tema de inseguridad. Ahora son las bases militares. ¿En qué han apoyado? O sea, hay un estudio de lo que yo puedo escuchar de los estudios de personalidades serias como Luis Córdoba, por ejemplo, se establece que no son necesarias las bases militares. En otros países tienen bases militares y ¿cuál ha sido el desencadenante? Afganistán, Irak, ¿cuál ha sido ya las conclusiones finales? Panamá igual. Entonces, ¿es conveniente o no es conveniente? Y ahí viene un principio de soberanía y no es cacareado el principio de soberanía, yo creo que es un tema de dignidad. Si soluciona o no soluciona, más allá de la pregunta. Y verá que también está en la comisión de enmiendas que podía haber ido a través de una enmienda constitucional y sin embargo se adelantan a la pregunta. ¿Para qué? Para dorarle también la píldora, ¿no? Es decir, vamos con las bases militares, o sea, lo que yo creo que el colectivo lo que piensa es de que van a ir los soldados de Estados Unidos a patrullar las calles. Ahora también hay que ver cuánto le cuesta. O sea, el gobierno de Trump no le va a mandar fácil. O sea, nos mandan la pregunta, yo sí quisiera saber cuál es el precio, ¿no? Y el coste económico que representa que las bases militares estén en el Ecuador, porque no creo que vengan simplemente de samaritanos a ayudarnos. Claro. Algún costo debe tener. ¿Por qué no transparenta eso? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a pagar su sueldo? Entonces, eso no nos dicen cuál es el coste económico de las bases militares aquí en el Ecuador. Doctor, quiero cerrar este diálogo con la siguiente interrogante que me llega de la ciudadanía. ¿Es cierto que la Constitución del Ecuador protege más a los delincuentes que a las víctimas? No es correcto. No es correcto y le digo desde un ambiente penalista. Tengo ya 3 décadas en esto. La Constitución, artículo 78, desarrolla un concepto de víctimas muy extenso: verdad, justicia y reparación. Eso fue compatibilizado inclusive con el Código Orgánico Integral Penal con los criterios de reparación, las simbólicas, las materiales, las inmateriales, las de restitución, precisamente. Entonces, hay un marco normativo de víctimas que se pensó y que se desarrolló enormemente. El problema es que el Estado no tiene una política pública a favor de las víctimas. A veces a la fiscalía le interesa a la víctima solamente hasta que llega una sentencia y punto. Y de ahí se olvida. El sistema de protección de víctimas y testigos no funciona porque no tiene presupuesto. Un fondo de reparación de víctimas no se ha establecido y eso no necesita la Constitución, porque ya tenemos en la Constitución. Es lo que yo le decía. Ese artículo 76 y 77 de la Constitución que dice que favorece a los privados de libertad y a los delincuentes, eso no puede cambiarse, por más motivo y razonamiento que tenga. Hay que equilibrar, y yo estoy consciente que el papel del procesado con el papel de la víctima es desigual. Pesa más el procesado que el de la víctima, pero el de la víctima no por falta de normas constitucionales, porque ya le dije, existen disposiciones, lo que le falta es política pública. Si quita presupuesto a la salud, presupuesto a la seguridad, pero las víctimas son olvidadas por parte del Estado. Pero si hubiera una voluntad política de política criminal, valga la redundancia, obviamente tendríamos otro tipo de papeles entre víctima y procesado. Doctor, quiero agradecerle por compartir sus conocimientos y darlos desde esa óptica muy profesional para que los ciudadanos que escuchan tomen las decisiones correctas. Una buena mañana para usted, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, muy gentil. Buen día. Escucharon al doctor Carlos Poveda Moreno, jurisconsulto constitucionalista. Los medios de comunicación juegan un rol importante para la toma de decisiones en la democracia del país. Y hay que escuchar a todos los que nos pueden aportar. Y justamente seguiremos invitando a más profesionales, a economistas, para que nos digan desde el corte económico si la Constitución, una nueva o la que existe, qué beneficio nos traen. Hay muchas interrogantes, ¿no? Y hay criterios respetables, ¿no? Esta última pregunta que planteábamos, ¿la Constitución actual le da más protección a